Maestro, la semana pasada hablábamos de varias revoluciones, pero a la revolución zapatista usted la llama revuelta. ¿Quiere usted explicarnos esta distinción entre revolución y revuelta? Mire usted, desde el principio, cuando me di cuenta que había varias revoluciones, me puse a pensar en este problema, que es un problema de terminología, pero también es un problema de substancia, como siempre. Y pensé esto, y después leí los diccionarios y me di cuenta que era más o menos cierto. La palabra antigua, genuina, es revuelta, que en realidad es vuelta al origen. Y al mismo tiempo significa el levantamiento espontáneo del pueblo contra una sociedad injusta. Y en general, en las revueltas populares hay una tendencia obscura, no siempre muy clara, a volver a una edad mítica, una edad original en donde existía la justicia que el orden despótico ha destruido. La palabra revolución fundamentalmente significa lo mismo que revuelta, porque al principio se usó para hablar de las revoluciones de los astros. Una palabra sobre todo que se usó en astronomía y también en la astrología. Ustedes recordarán que para la antigüedad la forma perfecta era la del círculo, volver al punto de partida, y la revolución, la revolución en este sentido, era la idea de la vuelta al origen, al mismo tiempo de la reanudación de la vida. Se vuelve al origen y se vuelve al comienzo. Pero el cristianismo rompió esta idea cíclica del tiempo. El judeocristianismo introdujo la idea de un tiempo horizontal con un principio y un fin. Y finalmente, en la modernidad, hizo del tiempo horizontal, el tiempo lineal, el arquetipo fundamental de la historia. Hay un pasado que en general ha sido bárbaro o malo, o bien al menos oscuro. Hay un presente incierto y hay un futuro radioso. Y la revolución, en el sentido moderno, ya no fue solamente la vuelta al pasado, el giro de los astros como imagen de la perfección cósmica, sino más bien la revolución fue la idea de la instauración de un orden nuevo, el comienzo de una nueva edad, un futuro. Y esta idea significó también una concepción geométrica, una geometría utópica de una sociedad perfecta. Entonces, el origen, diríamos, de la palabra revolución en el sentido moderno. Y claro, la forma más elocuente, diríamos, más perfecta de esta imagen de la revolución ha sido la Revolución Francesa, en donde el racionalismo, la precisión de la razón, alcanza su mayor rigor conceptual y político. Por eso la revolución también está unida al terror, diríamos. ¿Cómo hemos jugado? Perdóname, me acordé de una frase del poeta alemán Enrique Heine, que cuando habla de su país, de Alemania, y de la revolución intelectual de Kant, dice algo muy importante y que muestra un poco la relación entre el racionalismo y la revolución política. Dice que Kant le cortó las ideas, le cortó la cabeza a las ideas de la metafísica con la misma precisión que los revolucionarios franceses se lo habían guillotinado a los nobles. Habíamos dispuesto al principio una suerte de sistema o de juego. Sí. En paralelo de la historia de México y la historia personal de usted. Y en el programa anterior hay como una visión compleja y reconciliada, repito, con la idea de la revolución, que es, digamos, una de las palabras que ha sido el común en esta plática. Yo creo que la primera estación en donde usted cambia, una suerte de primera postdata, ocurre en 59, hacia fines de los 50. 10 años después de escribir El laberinto, ya no busca usted el conocimiento de nuestro ser o el sentido revelado de nuestra historia, sino una suerte de diagnóstico. Es un texto que por momentos parece como de textos de ciencia política, de economía. Analiza usted la segunda edición del laberinto. Ciertamente, sí. Bueno, mire usted, eso obedece a mi vida personal también.
evidentemente. Claro. Cuando yo escribo El laberinto de la soledad, lo escribo fuera de México, con todo el pasado inmediato, A cuesta. por ejemplo, del cardenismo, de la Revolución Mexicana, de la Guerra de España, etc. Y frente a la realidad de Occidente, frente a la realidad de los Estados Unidos. ¿Dónde lo escribe? Lo escribí en París, pero la primera idea vino en los Estados Unidos, evidentemente, al ver a los mexicanos en Los Ángeles, en California. Pachuco. Claro, me reconocí en ellos, dije, yo soy ellos, ¿y qué nos ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con mi país y qué ha ocurrido con México en el mundo moderno? Porque lo que les pasa a ellos, nos pasa a todos. Así que fue un sentimiento de identificación profunda con ellos. Y en ese sentido, El laberinto es una obra, una confidencia, una confesión, una búsqueda de mí mismo también, digamos la verdad. Y años después, trabajé años en relaciones, y trabajé en uno de los sitios sensibles, diríamos, de la vida mexicana, en la política exterior de México. Aunque hubiera yo sido un modesto, muy modesto, porque en relaciones siempre fui una persona muy modesta, pero muy modesto y de todos modos tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Y claro, entonces me preocupó el futuro de México, el porvenir inmediato de México. Ahí está, es decir, Sí. cuando escribe El laberinto hay esta visión completa y digamos Sí. del Después, pasado. Y en de El pronto hay laberinto una suerte como Pero de mire pasmo. usted, ya en la veo yo. primera edición del laberinto hay la salida hacia el mundo. Ha habido la gran aventura, la inmersión de México en su propio pasado, en su propia realidad, que fue la Revolución Mexicana. Y después de eso, México sale y se enfrenta al mundo. Y cuando se enfrenta al mundo, se enfrenta también a la Segunda Guerra Mundial y al desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los 50 usted advierte, usted empieza a preocuparse por la brecha del desarrollo. ¿Cómo acortar esa brecha entre los países modernos y no modernos? Sí. Y entonces yo advierto una suerte de pasmo en usted a fines de los 50. Por una parte, no Mire hay usted- ni habrá revoluciones en los países desarrollados. Revoluciones que habrían favorecido Es lo que quería teóricamente a los decirle. países pobres. Sí. Por otro lado, no puede, ya admite usted en 59, no se puede optar por el modelo soviético porque la acumulación material se hace a costa de una cuota enorme de dolor y servidumbre humana. Exactamente. Entonces, todo parece, dice usted entonces, una enorme equivocación. Hemos perdido la fe en la razón y en las utopías. En ese momento todavía tiene usted una fe en una suerte de tercermundismo, como una especie como de surgimiento de revoluciones periféricas. Y luego, ya con esto concluyo, 5 años más tarde, unos años más tarde, entronca con lo que Héctor le preguntaba, Claro. que es una especie, de nuevo, es por eso digo la palabra pasmo, ¿no? Sí. Como si a mediados de los 60 toda esta complicada historia personal y visión histórica le hubiese llevado a una gran interrogación, al origen de nuevo de usted mismo y preguntarse, bueno, ¿qué es la revolución? Y vamos al origen de la palabra, ¿no? Bueno, vamos a tomar todo esto. Es muy A interesante ver. lo que usted me ha dicho y otra vez me ha hecho reflexionar y claro, debo contestar de un modo histórico, de un modo biográfico. Cuando escribo El laberinto de la soledad es después de la Segunda Guerra Mundial. Como tanta gente de mi generación, yo fui marxista y pensé, o estuve cerca del marxismo, aunque siempre tuve dudas sobre ciertos puntos. Por ejemplo, nunca pensé que el arte fuese una superestructura. Pensé que había realidades que el marxismo no tocaba. Por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el más allá. En fin, hay una serie de problemas que no puede tocar, que no toca, evidentemente. Los más importantes quizá para la persona íntima. Pero de todos modos, yo pensé como tantos que habría probablemente una revolución, como Marx lo había dicho, en los países desarrollados. Eso es lo que pensaba. Hasta el momento de escribirlo. No, cuando llegué no, en ese momento ya no. En ese momento me di cuenta, y de ahí mi decepción, me di cuenta que no había posibilidades de revolución. Si hubiese habido una revolución en los países desarrollados, todos los problemas históricos de los países que llamamos inexactamente subdesarrollados, los países de la periferia no existirían,
porque todo eso se hubiese resuelto en la gran solución del mundo socialista. No fue así. Marx se equivocó radicalmente, a mi juicio. Así que no hubo revolución en los países desarrollados. En cambio, en un país que era el extremo de Occidente, que tampoco era un país totalmente subdesarrollado, puesto que había habido una industria y había una gran literatura y una ciencia importante, en Rusia había habido una revolución. Esa revolución se había petrificado, se había convertido en algo absolutamente nuevo en la historia. De modo que desde esos años me empezó a preocupar, aunque apenas toco el tema de paso en la segunda edición de Laberinto, la naturaleza histórica de la Unión Soviética. Es un nuevo animal, es un estado nuevo, no se parece a los estados de la antigüedad, no se parece tampoco al estado socialista que había pensado Marx, es un fenómeno nuevo en la historia. Y entonces este es el gran problema al que me quise enfrentar y con el que he dialogado toda mi vida. ¿Trotsky tiene algo que ver con esto? Claro, hubo un momento en que me pareció que la crítica que Trotsky había hecho al estalinismo era justa. Estábamos frente a la degeneración, a una degeneración burocrática de la revolución socialista. Y en cierta forma piensa... Yo no lo creo, Sí. no lo creo porque mire usted, bueno, el primero que lo dijo no fue realmente Trotsky, lo dijo Lenin en 1920, criticando precisamente a Trotsky, dijo, bueno, nuestro Estado en 1917, dice Lenin, en un discurso, me parece que en 1920, era un Estado obrero. Pero actualmente, y habla en 1920, 3 años después, ya es un Estado obrero con una degeneración, con una enfermedad burocrática. Y esta es la realidad. Años después, en 1934, si no recuerdo mal, Trotsky escribe La Revolución Traicionada, en la cual hace un examen y dice, hace un diagnóstico y dice, es una revolución que se ha detenido y que está enferma de una execrencia, de una enfermedad, la enfermedad burocrática. Bueno, pero cuando una enfermedad dura 50 años, ya no es una enfermedad, es una segunda naturaleza. Esa es la primera objeción que se me ocurre hacerle a Trotsky. La segunda, es mucho más grave, es que realmente no es realmente una burocracia. La burocracia es una casta o un grupo social que se ocupa de la administración de las cosas. Y lo que hay en la Unión Soviética y en los países llamados socialistas es algo mucho más grave, algo nuevo. Es la aparición de una nueva forma de dominación social que no conocía la humanidad. Y que es muy distinta a las viejas dominaciones del feudalismo, del capitalismo, de la sociedad esclavista, etc. ¿Por ser ideológica? ¿Esa es la diferencia? No solamente, bueno, por una parte es ideológica, pero también en la Edad Media hubo una dominación ideológica. Y todavía en el siglo XVII y en México, en el XVI, el XVII y XVIII, había una fusión entre la idea y el Estado. Sor Juana Inés de la Cruz fue víctima, en cierto modo, de la fusión entre la idea y el Estado. Pero lo que pasa en la Unión Soviética es mucho más grave y muy distinto. No solamente hay fusión entre la idea, entre la ideología y el Estado, sino que ha habido, por una parte, confiscación. Eso es lo más importante a mi juicio. Un partido que se dice poseedor, propietario de la verdad, confisca, en primer lugar, al Estado. El Estado, a su vez, confisca a la sociedad civil. La sociedad civil en Rusia desaparece. Tiene una existencia ilegal. No tiene una existencia legal la verdadera sociedad civil. Y a su vez, el Estado, que ha expropiado a la sociedad civil, desde los sentimientos privados hasta las formas económicas y las formas culturales, este Estado está confiscado por un partido. Y a su vez, el partido está expropiado por un comité político. Eso sería la expropiación de la ideología. La ideología expropia al Estado, pero es mucho más grave, porque a su vez el comité político, la ideología, está expropiada por el aparato. Déjeme expropiarle la por palabra la administración. ahorita. Tantito. Por esto, claro. Simplemente para confiscarle la palabra un poco. Bueno, decirle esto. En los 60s, justo en ese ensayo Revolución, Revuelta y Rebelión, vindica usted a
dos figuras históricas. Al reformista, que busca lo mismo que el revolucionario, pero por vías no violentas, y lo que es más interesante dentro de este perfil biográfico, al rebelde individual, bueno, al inconforme. Luego llega el año axial de 68. Y para mí ese es en usted el lugar histórico o biográfico de un acto de rebeldía individual, que a mi juicio es un acto de solidaridad con una generación de jóvenes que debieron recordarle nostálgicamente las pasiones revolucionarias de su propia generación. Claro. Por eso dice usted en algún poema, el bien, quisimos el bien enderezar al mundo. Pero También mire, nosotros usted quisimos fue de tal modo esto, ¿verdad? Me reconocí de tal modo enderezar al que vivíamos, mi mujer y yo, en la India, y en el verano de 68, antes de los sucesos mexicanos, nos fuimos a los Himalayas, a un pequeño pueblo, porque el calor era insoportable, pero yo me llevé un pequeño aparato de radio, con el cual podía oír lo que pasaba en París. Y seguí la rebelión de los estudiantes en París con una emoción increíble, porque pensé dije, bueno, si de pronto hay fusión entre el movimiento estudiantil y la clase obrera, quiere decir que probablemente Marx no se equivocó. Me di cuenta que Marx se había equivocado y que mis esperanzas eran vanas. No corra tan rápido, porque yo creo que no se dio cuenta tan rápido de eso. Sí, claro. Sino que el momento de 68 es el momento, hay que hablar de ese momento, sí, fue un momento luminoso, sí. Fue un momento, es un arco entre generaciones, es un arco de solidaridad entre generaciones, por más efímero que haya sido. Y usted entonces, unos meses después, escribe Postdata, en 69, hace una lectura de lo que sucedió en 68, y hay palabras nuevas, para usar la pedantísima forma de los teóricos franceses y demás, en el discurso de usted, que es la palabra democratización, la gran bandera instintiva del 68. Luego habla usted, estoy hablando de Postdata, de la búsqueda de otro modelo de desarrollo, y la designa como la tarea de nuestro tiempo, la tarea. La carrera del desarrollo es mera prisa por condenarse. Y, digamos, la gran novedad, la palabra crítica, que yo no encuentro demasiado, digamos, en los evidentemente. Y entonces la primera crítica es un mensaje a los estudiantes con tentaciones autoritarias. Hay esa doble cara, ¿verdad? Sí. Ya la sabiduría de conocer que este impulso antiautoritario podía convertirse fácilmente en la tentación contraria, ¿no? Entonces, toda revolución sin pensamiento crítico, sin libertad para contradecir al poderoso, de sustituir pacíficamente a un gobernante por otro, es una revolución que se derrota a sí misma. Bueno, estaba hablando de la experiencia de las revoluciones del siglo XX, la revolución rusa, pero luego las otras hasta la revolución de Cuba. Diría, digamos, para concretar esto en una pregunta, que yo veo ahí un tránsito que desemboca en un descubrimiento, el descubrimiento de la crítica. El primer objeto de su crítica es México, y a México vuelve usted a verlo y lo ve en la forma de una pirámide, la crítica de la pirámide. Es conocido, ¿verdad?, la utilización, me parece que es usted el primero que lo hace, del arquetipo junguiano, de la vida mexicana, en todos sus órdenes, como una pirámide. Los aztecas entre nosotros, o más bien nosotros como los verdaderos herederos de los asesinos del mundo prehispánico. Bueno, la crítica, concluye usted por decir, es el aprendizaje de la imaginación curada de fantasía y decidida a afrontar la realidad del mundo. Entonces, en conclusión, advierte usted ese tránsito del que me estoy refiriendo. Sí. ¿Por qué nació la fe en la crítica? ¿Es un reducto o es una fe? ¿Es una apertura o es una última trinchera? Y finalmente, ¿estaba o no usted curado de fantasía? Bueno, yo no sé si estaba curado de fantasía. Posiblemente nunca. Nadie puede estar curado de fantasía. Qué bueno. Ay de nosotros si estuviésemos curados totalmente de fantasía. Ahora, lo de la crítica, si es un último reducto, yo diría que más bien fue la evolución natural. Eso es. En primer lugar, hay la nueva concepción de las revoluciones y de la dualidad de la revolución y entre revuelta, que me parece lo legítimo,
Lozano, Los zapatistas. y la otra, la revolución, que termina siempre en la guillotina, en el terror y en la GPU, en el Gulag. Después de eso, la exaltación de la rebeldía. ¿Por qué? Finalmente, pues porque yo soy un artista, o quise ser un artista, o soy un poeta, o quiero ser un poeta, no sé, y pertenezco a una tradición, a la tradición de la poesía moderna, que ha sido una tradición de crítica y de rebeldía frente a la sociedad contemporánea y frente a los dos espejismos de la sociedad contemporánea, el conformismo religioso y el conformismo revolucionario. Así que de ahí mi exaltación de la rebeldía. Pero la rebeldía que me iba a hacer simpatizar con los estudiantes, por una parte, con los jóvenes, con el movimiento juvenil. Al mismo tiempo me iba a llevar a la crítica y me iba a hacer redescubrir a los liberales que 10 años o 15 años antes había criticado, no sin justicia, pero quizá de un modo unilateral. En eso estoy de acuerdo. Así es que sí es importante esta recuperación del liberalismo. Al mismo tiempo, por lo que toca a la otra palabra, la palabra clave, democratización. Bueno, quise aplicar a los sucesos de México en el año 68, pues lo que yo había pensado siempre, que en un fenómeno histórico hay aquello que vemos, lo más superficial, y luego las fuerzas oscuras que se mueven. Bien, si vemos lo que decían los estudiantes, lo que decían los estudiantes era simplemente toda la fraseología revolucionaria o pseudo-revolucionaria del siglo XX. Esto no era lo esencial. Lo esencial, y por eso el pueblo mexicano los escuchó, era que hablaban de democracia. Y así, sin darse cuenta, o dándose cuenta, no lo sé, no me importa, retomaban la vieja bandera de Madero. Claro, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es una revolución que en México no se ha hecho. Entre todas las revoluciones mexicanas ha habido la revolución de la modernización, la revolución zapatista, muchas revoluciones. Pero hay una que usted tenemos se que está quedando hacer. ahora con la maderista. Pero claro, por una razón. Porque mire usted, el proyecto de modernización es imposible sin la democracia, sin crítica. Si no podemos criticar al gobierno, si no podemos decirle al gobierno, haces bien o haces mal, estas medidas tuyas son buenas y estas son malas. Si no tenemos esa posibilidad de crítica, y sobre todo si el gobierno no nos oye, si el Estado no oye al pueblo, la modernización es una farsa, es una mentira. En realidad es una nueva manera de esclavizar a la gente, como ha ocurrido en Rusia, ¿no? Así que es fundamental. Modernidad para mí significa más y más democracia y libertad de crítica. Yo quisiera preguntarle ahora, ¿qué diferencias y qué similitudes ve usted entre la Revolución Soviética y la Revolución Mexicana? Mire usted, muy pocas, porque la Revolución Soviética fue una revolución ideológica, también fue una revolución casual, no fue pensada, no salió de la cabeza de Lenin, ni Lenin, ni Trotsky, ni ninguno de los bolcheviques, ni Bukharin, pensaban en la posibilidad de una revolución socialista en Rusia. Ellos pensaban simplemente que iba a haber una revolución democrático-burguesa, pero que esto iba a coincidir con la gran revolución socialista europea, que seguramente iba a estallar en Alemania. Eso no ocurrió. Entonces ellos se encontraron con un Estado que ellos llamaron Estado obrero, y después Estado obrero degenerado, y que ese Estado iba a sostenerse mientras hubiese revoluciones socialistas en los países desarrollados, cosa que no ocurrió. Así que también fue un producto de la casualidad. Pero hay un rasgo semejante, sí, ha habido el azar, y luego además ha habido Stalin, que es un fenómeno muy importante y que no podemos tocar en esta conversación, es otro tema. Pero volviendo a los parecidos, hay un parecido pero muy lejano, y sería la existencia de una burocracia política. Hay la burocracia comunista en la Unión Soviética, hay la burocracia del PRI, y la concentración del poder político en el PRI. Pero es un parecido muy lejano. En realidad, no es la primera vez en la historia de la humanidad que hay un grupo de especialistas de la política que dirigen la política de un Estado. Pasó en China, pasa en México, pasa en muchos lados. Pero hay una diferencia fundamental. El PRI no es un partido ideológico,
no es la encarnación de la historia, no se cree poseedor Por fortuna. de la verdad y tampoco ha implantado el terror en México. No es el dueño de la ciencia tampoco, ni del arte, ni de la justicia, ni de la bondad. Es decir, el PRI no ha expropiado a la sociedad civil. Hay parecidos, pero el PRI probablemente es el dilema del cual hablábamos en la conversación pasada. El PRI tendrá que democratizarse o petrificarse. En 1969 la última parte del ensayo de postdata es la crítica de la pirámide. Para mí la estación siguiente en esta visión histórico-biográfica es el dominio de la crítica y una paulatina aceptación de valores liberales que, como usted ha admitido ahora, quizá no veía muy claros o no apreciaba suficientemente a mediados de los 50 por razones también naturales y comprensibles y biográficas. Entonces hay una auténtica floración crítica, podría llamarse así. En primer lugar, y creo que son tres los objetivos a los que usted dirige esa crítica, y me parece que sobre esos 3 puntos podría usted también bordar. La primera, esto no es necesariamente cronológico. La primera es una crítica del Estado mexicano. La segunda es una crítica, a mí me importa mucho que usted hable de eso, de cuáles son los resortes ideológicos y morales de esa crítica, con respecto a las ideologías y ese desencuentro, vamos a llamarlo así, con la izquierda mexicana. Y en tercer lugar, su crítica a la relación con Estados Unidos. Para ir por partes. En cuanto a la crítica del Estado mexicano, creo que toda su paradoja está en el título de logro filantrópico. El liberal en Octavio Paz le llama al Estado ogro, y la raíz española en Octavio Paz señala al filántropo en el Estado, ¿no? Bueno, es verdad. Entonces, está bien. ¿Cuál es finalmente su visión del Estado mexicano? ¿Y cuál es la crítica que ahora...? Mire usted, es una visión ambigua, pero bueno, en primer lugar diríamos que el Estado mexicano es una imagen del Estado moderno. El Estado moderno, por una parte, es el gran benefactor, o quiere ser el gran benefactor, y también se ha convertido en el gran opresor. En ese sentido, el Estado mexicano no es distinto de los otros estados. Al mismo tiempo, el Estado mexicano, en efecto, ha sido el agente de la modernización, ha hecho una serie de tareas, de cosas positivas, y al mismo tiempo ha cometido una cantidad de abusos muy grandes. Y en consecuencia, evidentemente, lo que podemos hacer es no acabar con el Estado, pero sí limitar el poder del Estado. Creo que en México es fundamental, desde hace mucho hemos hablado de pluralismo en México. Yo fui uno de los que introduje esa palabra. En México incluso hicimos una revista que se llamaba Plural. Ahora todo el mundo habla de pluralismo y me gusta. Está bien que hablen de pluralismo, pero hay que realizarlo realmente, ¿no? Es fundamental el pluralismo, porque si no hay pluralismo, no hay modernidad. Si el Estado y los mexicanos se empeñan realmente en esa tarea de modernizar el país, tendremos que ser críticos y tendremos que ser plurales. Esto es fundamental. ¿No es casual entonces que usted escriba en 76, cuando muere Cosío Villegas? Vamos a hacer una pequeña fantasía. Supongamos que Cosío Villegas, qué bueno que no sucedió así, hubiese muerto en 1960. ¿Usted no hubiese escrito lo que escribió sobre él? Posiblemente sí, no sé. Pero claro, a mí me emocionó el último Cosío Villegas. ¿A qué idea te refieres, Enrique? Bueno, a recoger al hombre que cree Claro. en la tradición de la Reforma, en la necesidad de una prensa libre, de un Congreso, de un Poder Judicial. Es decir, es fundamental que los viejos valores, ¿no? los viejos valores que son la división de poderes, Esto la es. existencia de un poder judicial. Por ejemplo, en el régimen pasado, cuando el presidente López Portillo hizo la expropiación de la banca privada, me sorprendió porque lo fueron a felicitar, entre otros, los miembros del Poder Judicial. Bueno, esto me pareció escandaloso. Me pareció un acto
antidemocrático por naturaleza. Y esto me dio la imagen de lo que es México y del poder excesivo del Ejecutivo en México. ¿Usted entonces piensa que hay en esa franja, en esa tradición liberal, hay una verdad que debemos rescatar? No solamente que la salvación de México está en la posibilidad de realizar la revolución de Madero y de Juárez. Volver a este liberalismo es fundamental. ¿Usted cree que Vasconcelos tenía esa idea en 29? La tenía, pero probablemente la tenía. Lo que pasa es que Vasconcelos es un personaje tan poderoso por una parte, tan ambiguo por la otra, tan confuso en cierto modo, ¿no? Claro que tenía esto, pero al mismo tiempo había una idea en él mesiánica, ¿no? Su personalidad a veces disputaba con sus ideas. Era un demócrata intelectual, pero él no era demócrata. ¿No le parece? Finalmente la biografía de él confirma lo que usted está diciendo, ¿no? La última. Quizá, digamos, la pregunta más candente, no fue moderno, la pregunta más candente, la que importa más públicamente de hacerle a usted, me parece, a ver, no sé si se puede formular de modo claro. Nadie critica con pasión algo que le es ajeno, ¿verdad? Y usted critica de modo apasionado ciertas ideas y ciertas actitudes, digamos, de ciertos sectores de la izquierda mexicana y mundial. Hay ahí una querella de ellos con usted y de usted con ellos. Claro. Una irritación casi, por momentos. En mi caso menos, ¿eh? En mi caso hay más bien indignación. Bueno, una indignación e irritación. Hay ahí un resorte, repito, autobiográfico, porque nadie puede, por lo mismo, porque nadie critica sino lo propio, ¿no? Como si usted viese a estas personas transitar por caminos que usted ya transitó y que ahora considera erróneos. En algún poema habla usted de la soberbia de los teólogos, como si usted advirtiera esa soberbia de teólogos cuando usted fue joven y le señalara eso mismo ahora. Y también el desencanto de ver a lo que conducen las simetrías racionales en las que muchas de estas personas creen. Esta es una conjetura, ¿verdad? La que estoy haciendo. Realmente yo lo que quisiera es escucharlo sobre esta querella, porque es una querella, en cierta forma, es una querella importante y también es una querella dolorosa, ¿no? Bueno, mire usted, yo creo que el gran fenómeno del siglo XX es el fenómeno totalitario. A principios de siglo hay en Europa partidos socialistas, hay la socialdemocracia, que piensa que lentamente nos acercamos a las profecías de Marx. A medida que en Europa occidental, lo que llamamos ahora Europa occidental, es decir, en la Europa desarrollada, crece la democracia y crece el poder de la clase obrera, el aspecto religioso del marxismo decrece, palidece, pero al mismo tiempo la clase obrera conquista más y más posiciones. Viene la gran catástrofe de la Primera Guerra Mundial y una pequeña desviación de la socialdemocracia. Los bolcheviques toman el poder en la Unión Soviética. No saben exactamente qué es lo que van a hacer. Creen que son el principio de la gran revolución proletaria europea. No la hubo. La clase obrera no es la clase revolucionaria internacionalista que pensaba Marx. Entonces, este Estado, este grupo, en primer lugar, expropia al Estado, el Estado expropia, ya lo dijimos hace un momento, a la sociedad, y se crea este fenómeno absolutamente nuevo en la historia, que es el sistema totalitario soviético. No vamos a contar toda la historia de la Unión Soviética, las tragedias en los años 20, la muerte de Trotsky, el Gulag, etc., la tiranía de Stalin. El hecho es que esta sociedad
sobrevive a la Segunda Guerra Mundial, sobrevive al nazismo y se convierte en una de las superpotencias. Se extiende por todo el planeta. China adopta un sistema semejante y llega incluso hasta las playas de América Latina, y hay una pequeña isla encantadora, Cuba, en la cual también se establece un régimen totalitario. Bueno, este es un fenómeno nuevo en la historia que hay que repensar. Y claro, como dije antes, a mí me apasionó desde el principio, puesto que yo fui socialista y lo sigo siendo en cierto modo, me apasionó el problema de la naturaleza real, de la naturaleza histórica de la Unión Soviética. No es un Estado burocrático, no es simplemente una dictadura política, no es una dictadura militar, no es una dictadura burocrática, tampoco es un régimen socialista. ¿Qué diablos es? Este es el gran enigma. Responder a este enigma es responder a la historia moderna. Claro, es una pregunta que muchos se han hecho en todo el mundo, pero que la izquierda mexicana apenas... ¿Esa es su querella con ella? En parte que no han sido capaces de hacerse esta pregunta, y que cuando se la han hecho no han respondido, no han respondido como me parece que había que responder. ¿En qué modo sigue usted siendo socialista? Bueno, yo sigo pensando en que no es posible encontrar, es decir, que el capitalismo clásico no es la solución de los problemas sociales. Para mí lo fundamental no es el progreso económico, sino la dignidad de los hombres. Y esto en el capitalismo no lo encuentro. Entonces, ¿no estaría usted de acuerdo con la crítica que le hacen la izquierda o algunos sectores o algunos representantes de la izquierda mexicana que Octavio Paz está hoy a la derecha de Octavio Paz? Bueno, mire usted, ellos están a la derecha de la derecha. En primer lugar, los términos izquierda y derecha son términos que han perdido absolutamente todo sentido, toda validez histórica al final del siglo XX. ¿Qué quiere decir derecha? ¿Qué quiere decir izquierda? ¿Brezhnev es de derecha o es de izquierda? No sabemos, ¿no? Pues es que hablemos de realidades, no de hablemos relaciones. de realidades. Ellos siguen presos en la ideología, siguen presos en las palabras mágicas: derecha, izquierda, revolución, contrarrevolución, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo a lo que decía un poco antes. Hablan un lenguaje que no es el lenguaje, que no tiene consistencia real. Es un lenguaje mágico. Sí. Hablaba usted de pluralismo. Para que haya pluralismo, democracia, modernización, es necesario que existan partidos políticos. En el logro filantrópico dice usted que los partidos políticos de oposición en México no son propiamente partidos de oposición, y se hace la pregunta no solo si puede haber México sin PRI, sino que si los mexicanos nos vamos a dejar gobernar sin el PRI. La pregunta que quiero hacerle concretamente es esta. ¿Sigue usted pensando que no existen partidos de oposición poderosos y que el partido de la izquierda no puede llegar a ser un partido socialista, como usted señala en el logro filantrópico, que no existe todavía en México? Bueno, mire usted, me ha hecho tres preguntas distintas, así que te voy a contestar una por una. Sí. Primero, la relativa a los partidos políticos. Los partidos políticos mexicanos, pues no son muy poderosos, a pesar de que algunos son muy antiguos, como el Partido Comunista, que ahora se llama Partido Socialista Unificado, y como el PAN, que también es bastante antiguo. Sin embargo, es evidente que el partido mayoritario de la oposición, el PAN, todavía no logra articular una doctrina más moderna de la que tenía antes. Es un partido en crisis, a mi juicio. En cuanto al Partido Socialista, a los partidos socialistas, a los partidos de izquierda, pues para que tengan porvenir democrático, tienen que renunciar a varios mitos y a varias cárceles ideológicas. En primer lugar, tienen que renunciar al mito de la Unión Soviética como país socialista, al mito de Cuba como país socialista. Esos países no son socialistas. Ellos tienen que decirlo y decírselo al pueblo mexicano. Y tienen que decirle al pueblo mexicano: nosotros no queremos, si hay socialismo en México, que esto se parezca a lo que pasa en Rusia y a lo que pasa en Cuba. Es lo primero que tendrían que decir.
En segundo, para que además los mexicanos les creamos, mexicano común y corriente. En segundo lugar, tendrían que decir otras cosas muy importantes. Tendrían que renunciar al mito del partido vanguardia del proletariado, al mito leninista, del partido como vanguardia del proletariado. Y así sucesivamente. Es decir, tendrían que tener una reforma moral muy profunda, redescubrir al verdadero marxismo y redescubrir, naturalmente, a la vieja tradición revolucionaria no marxista. ¿Los españoles lo han hecho? El Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español lo ha hecho, en gran parte. De ahí la fecundidad, de ahí la popularidad. ¿Usted se siente identificado Me siento con ello? bastante cerca. Claro, los partidos socialdemócratas no nos pueden conmover porque les falta la chispa religiosa, la chispa de intolerancia. No nos pueden conmover como nos conmovieron antes los partidos revolucionarios totalitarios. Pero evidentemente, en el Partido Socialista Español encuentro respuestas a la realidad de España. El gran ausente en México es ese. En realidad, yo las esperanzas que tengo en México no las veo del lado de esta izquierda dogmática. Tendría que cambiar radicalmente. Las veo en una reforma profunda del PRI, una reforma profunda de la Revolución Mexicana y naturalmente también en una reforma de los partidos llamados de derecha. Entonces, ¿sigue usted pensando, como en el logro filantrópico, que hay dos ausencias en cuanto a partidos políticos en México? No hay un verdadero partido conservador, a la inglesa, digamos. Exactamente, no lo hay. Y no hay un verdadero partido socialista. ¿Sigue usted pensando eso? Mire usted, el Partido Socialista podría haber sido el PRI, o algo parecido al Partido Socialista, un partido socialdemócrata. En cuanto al Partido Conservador, es tan claro esto, que cuando hubo la expropiación de la banca, me sorprendió la debilidad de la reacción de los empresarios. Y entonces me di cuenta que su vocación democrática era mínima. Nula. También me dio nula, y también me apenó la reacción de la izquierda. La vocación democrática de la izquierda mexicana fue nula también. Es que me encontré con que había un divorcio, diríamos, entre lo que es el pueblo mexicano, que es un pueblo democrático y que votó, en las últimas elecciones Sí, votó, claro, el pueblo mexicano, un pueblo democrático, lo que es el pueblo mexicano y lo que es el mundo oficial de México, es decir, los periódicos, los medios de comunicación, los partidos políticos, los intelectuales, toda la cara externa de México a veces está en total incomunicación con el México real, con el México profundo. Yo no vi que ese México profundo se expresase sino a través de unos cuantos artículos en los periódicos diarios, unas cuantas caricaturas y además en 2 artículos en la revista Vuelta, el de usted y el de Gabriel Saíz. Fue muy poco realmente, ¿no? Ahora, ¿no le Los parece a usted... textos de Quesada también, 3 o 4 cosas más. ¿No le parece a usted, pues por lo menos paradójico, si no contradictorio, que por una parte quiere usted el pluralismo, lo defienda, y por otra diga que la solución democratizadora de México está en el mismo PRI? No, estoy en una reforma democrática Sí, del PRI. Pero no sería en un posible. pero no sería en un fortalecimiento de los partidos de oposición, porque en el logro filantrópico dice que la solución sería que del PRI se desprendiera el ala izquierda y que de ahí saldría el Bueno, partido. hay varias. Imaginación política, Esto es otra imaginación. posibilidad. Hay una posibilidad de que el PRI se dividiese en 2. Pues sí. Es una posibilidad. O bien, es lo que estoy pensando. Naturalmente, podría haber un milagro y de pronto los partidos de izquierda podrían descubrir no la democracia verbal, sino la democracia auténtica. Y también los partidos que llamamos de derecha, es decir, el PAN y los demás, podrían redescubrir o descubrir un programa más real para México. Todo eso es posible. ¿Qué esperanzas le ve entonces a la reforma política? Bueno, yo creo que la reforma política ha hecho cosas buenas, va a seguir, va a continuar, debemos defenderla, hay que defenderla, pero la reforma política sin una reforma que se extienda, no a los partidos políticos. Después de todo, los partidos políticos son muy importantes, pero los partidos políticos son la expresión de un país. Es necesario que los partidos políticos oigan al pueblo mexicano. Y es necesario que el pueblo mexicano hable con los partidos políticos. ¿Y para eso qué es necesario? Pues para eso es necesario, en primer lugar, una prensa más alerta, unos medios de comunicación más críticos y más alertas, un poder judicial independiente. Esto es fundamental. Viejos valores liberales. Es decir, realmente hacer
de la democracia mexicana una realidad mayor. Yo creo que vamos por buen camino. Las elecciones últimas demostraron que el pueblo mexicano sí quiere votar, sabe votar. En esa época, un poco antes de las elecciones, Héctor, una compañía de televisión norteamericana hizo un reportaje sobre México y la pintura era absolutamente negativa. Era un país sin esperanzas y como no había posibilidades de expresarse políticamente, lo que quedaba era la violencia. Es muy curioso, porque los que hablaban ahí eran, en ese reportaje que hicieron los Yankees sobre México, los voceros eran en general intelectuales de izquierda, pero también había otros que eran de la llamada derecha. Izquierda y derecha son palabras que yo uso ahora entre comillas porque me parece que tienen poca significación real, ¿no? Pero en fin, la verdad fue la contraria. 4 días después, el pueblo se expresó políticamente. ¿Cómo? Votando. El pueblo mexicano votó. Bueno, pero esto lleva más de 50 años. No es nuevo que el pueblo mexicano vote, tampoco es nuevo que ganen los candidatos del PRI, ¿verdad? Así no ha votado. No es, en primer lugar, el pueblo mexicano no ha votado siempre. Hubo una época, y usted compare las estadísticas, en general había habido un descenso de la votación. Además, en la historia de México, en la historia reciente, hubo elecciones que no ganó el gobierno. Por ejemplo, en la época de Almazán, es evidente que no ganó el candidato oficial. O en Vasconcelos hubo fraude electoral. Así es que hubo fraude. En este caso no hubo fraude electoral. Es evidente que el presidente actual, el señor Lamadrid, ganó. Octavio, en varios sitios ha apuntado usted que nuestra frontera con Estados Unidos, más que política o económica, es cultural. Irnos sin hablar críticamente de Estados Unidos es casi no tocar la mitad del problema de México. Exactamente. Por eso quise así irrumpir un poco. El puritano, ha dicho usted, no dialoga sino con Dios y consigo mismo. Usted ve entonces una supervivencia del puritanismo en Estados Unidos, pero el puritano nunca dialoga con el otro. Estados Unidos es cada vez más un país aislado que no reconoce a otros países en términos propios. Esto no es de usted, pero es una cosa en la que yo sí pienso que creo, porque yo creo que ha ocurrido en la política internacional durante todo este siglo, aún antes, es decir, en la época el principio de la época porfiriana. Porfirio Díaz voltea a Europa, prácticamente empujado por la política, por la arrogancia de la política norteamericana y por la ceguera y por el aislamiento. Mire usted, yo casi hablaría perdóneme que lo interrumpa un momento, es tan cierto esto que usted dice, que cuando yo estaba en Europa y en la India, primero en Europa y luego en la India, cuando trabajaba en relaciones, y me di cuenta de la imposibilidad de dialogar, que había una especie de malentendido fundamental entre ellos y nosotros. Y como el diálogo con el otro lado, con los países totalitarios, era imposible, porque eso no es diálogo, eso es simplemente sumisión, pensé que había que resucitar el diálogo, como en la época de Porfirio Díaz, con los europeos, con Europa occidental y también con el tercer mundo. Usted habló en la conversación pasada del tercer mundismo. Mi tercer mundismo de aquella época, de los años 50, como mi afición, diríamos, en un momento dado, a la política de Gaulle, fue por eso. Pensé que podíamos encontrar interlocutores y amigos en Oriente, en África y sobre todo en Europa occidental. ¿Quiere decir usted, digamos, no sé si la frase es excesiva, ¿se podría hablar de una especie de autismo histórico en Estados Unidos? Bueno, sí creo, mire usted, es un problema muy complejo. Yo acabo de escribir un largo ensayo sobre este tema, sobre la democracia imperial. He escrito 2 ensayos paralelos, uno que se llama La ideocracia imperial, que es un examen sobre la Unión Soviética, su política internacional y la naturaleza de sus relaciones con los estados vasallos y con los estados amigos y con los estados independientes, y lo mismo hago con los Estados Unidos. Evidentemente, en la fundación de los Estados Unidos está una tentativa única en la historia, es el liberalismo llevado a sus últimas consecuencias, pero un liberalismo que viene de la revolución protestante, del puritanismo. Crear una sociedad humana al abrigo
de las vicisitudes y de los horrores de la historia. Los norteamericanos crearon su país contra el pasado europeo, frente al pasado europeo, para escaparse de la historia. Pero claro, la historia se escapó de ellos, entonces claro, ahora. quisieron hacer una democracia fuera de la historia. Pero claro, no fueron una democracia nada más, fueron una gran potencia industrial, fueron un imperio. E imperio son un imperio. Pero, en fin, fueron un imperio en el sentido que un imperio significa participar en este mundo, ser de este mundo. Entonces hay una contradicción profunda en los Estados Unidos. Por una parte, son una democracia ahistórica, que le quiere dar la espalda a la historia, autista, como usted dice. Un mundo ensimismado, que ve con horror el extranjero, el de fuera es lo malo. El inmigrante es bueno si se asimila, si entra en el melting pot, ¿no? Bueno, he aquí un país en el cual hay una contradicción profunda entre su destino como nación y su destino como imperio, entre la democracia americana frente a la historia y el imperio americano que interviene en la historia, pero no tiene elementos intelectuales para intervenir en la historia. Es exactamente lo contrario de la Unión Soviética, en la cual el mesianismo imperialista zarista se continúa en el mesianismo imperialista ruso actual. ¿Y en el terreno latinoamericano? ¿Cómo ve usted, cómo ve usted ese ajedrez ahora? Bueno, yo lo veo como una gran... evidentemente los norteamericanos no han sabido oírnos, no es fácil dialogar con ellos, y esto ha sido una tragedia, porque es claro que necesitamos entendernos con ellos de alguna manera, porque hay cosas que defender, cosas comunes que defender. La oposición entre México y los Estados Unidos es muy profunda. Por una parte hay una oposición de civilización. Somos dos versiones distintas de la civilización de Occidente. Somos dos vocaciones distintas. Nosotros, en primer lugar, tenemos un pasado indígena muy rico que ellos no tienen, que ellos acabar. En segundo lugar, nacimos con la contrarreforma y tenemos una serie de valores que ellos no conocen, que ellos ignoran. A su vez, ellos tienen una serie de valores que nosotros no conocemos. Ellos nacieron con la reforma y con la modernidad y con el capitalismo. Así es que hay esta oposición de civilizaciones entre ellos y nosotros. Pero estamos condenados a dialogar porque tenemos una frontera común de varios miles de kilómetros. Si mañana, por un accidente extraordinario, los americanos cambiasen de régimen político y nosotros también, de todos modos, las realidades fundamentales, que son las realidades del estilo de vida, de civilización y de cultura, serían siendo las mismas. La misma división entre polacos y rusos, entre alemanes y polacos, cualquiera que sea el régimen social, existiría entre nosotros y ellos. Pero aparte de esta división de civilizaciones, hay ciertos valores comunes que defender. La gran realidad del siglo XX, a mi juicio, es el totalitarismo. Esto habría que encontrar una manera de dialogar con los norteamericanos. Es muy difícil porque ellos no tienen ni siquiera conciencia clara de lo que están haciendo. Pero para México, ¿cree usted que el peligro totalitario es mayor al del imperialismo norteamericano? Mire usted, esto de mayor o menor, uno de los sofismas de la llamada izquierda es decir que son iguales el imperialismo yanqui, y yo no voy a defender ahora el imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui es atroz, ha hecho cosas muy malas y sigue haciendo cosas muy malas. Es que, pero decir que el imperialismo yanqui y el imperialismo norteamericano y el imperialismo ruso son lo mismo, pues es cerrar los ojos ante la realidad. Habría que preguntarles a los polacos o a los afganos qué es lo que piensan de eso. O habría que preguntarle al pueblo de Cuba qué es lo que piensa de eso. ¿Y en América Latina? Muy distinta. Es atroz lo que pasa en la América Latina. Yo no voy a defender ni a las oligarquías latinoamericanas, ni a los militares norteamericanos, ni a las dictaduras latinoamericanas, y mucho menos a los Estados Unidos, cuando han apoyado y siguen apoyando a veces a esos regímenes reaccionarios. No se trata de eso, evidentemente. Se trata de algo muy distinto. Se trata de
que en los Estados Unidos es posible manifestar contra la guerra de Vietnam. Se trata de que en los Estados Unidos hoy se puede hablar y decir que la política norteamericana en El Salvador está equivocada. Yo no sé si está equivocada o no, pero se puede decir. En la Unión Soviética no se puede decir. Sí. Yo puedo decir, ¿cómo? Eso es evidente, es una diferencia fundamental. Yo puedo decir hoy en México que estoy o no de acuerdo con una serie de medidas del gobierno. Yo no puedo decir eso en Cuba. Bueno, esto es lo que hay que defender. Esto es el límite entre lo defendible y lo no defendible. Ahí donde hay posibilidad de criticar al Estado, de criticar a los poderosos, hay la posibilidad de cambiar a la sociedad. Si no, estamos perdidos. De modo que la democracia sí tiene que ver con las reformas sociales. La democracia tiene que ver con la clase obrera. Ahí donde la clase obrera no tiene derecho de huelga, no tiene derecho de asociación, no se puede hablar ni de revolución ni de socialismo. No me hagan reír. Esto es lo fundamental. ¿Y en México la clase obrera? En México la clase obrera está organizada. Usted puede hablar mal de los líderes de la clase obrera. Vaya usted a los sindicatos y ataque a los líderes de la clase obrera. Diga usted que el señor Fidel Velázquez no tiene razón, que es un líder charro, como dijeron durante años y años. ¿Y se dice cada vez menos? Y se dice cada vez menos. Eso no tiene nada que ver. En razón. México, la democracia mexicana no es perfecta. La democracia mexicana no es democracia, es muy imperfecta. La hemos criticado, la seguimos criticando. Hemos dicho que hay que acabar con el PRI o hay que modificar al PRI, pero que la esperanza de México tampoco está en los partidos de oposición. Eso lo hemos dicho. ¿Ve usted? Pero en México hay unas semillas de libertad. Hay que defender esas semillas de libertad. Y en esto sí creo que tendríamos que estar todos unidos. ¿A usted le gustaría ver en América Central y en América Latina en general, en estos países, el territorio histórico, el lugar histórico, como hemos dicho, de un compromiso inteligente, imaginativo, entre reforma social y libertad? Exactamente. Mire usted, después de todo, lo que hizo la Revolución Mexicana fue bueno. No hay que avergonzarlo. Es al contrario. El modelo no es Cuba, el modelo tiene que ser la Revolución Mexicana. Con todos los errores que hemos cometido, con todos los abusos, con todas las inmoralidades, con todas las corrupciones, con la inmensa corrupción. Esto hay que acabar con eso, evidentemente. Pero hay semillas justamente por eso, porque no hubo una dictadura ideológica. Esto fue lo que salvó a México de muchos horrores y es lo que debemos defender. Finalmente el Estado mexicano es un ogro filantrópico. Bueno, por una parte. Y por la otra diríamos esto. ¿Qué es lo que hablamos de la posibilidad de entendernos? Tenemos que dialogar con los norteamericanos. Ese diálogo, porque tenemos cosas muy importantes que pelear con ellos. No solamente diferencia de civilizaciones. Tenemos a los trabajadores mexicanos que están ahí y que sufren, y a los que tenemos que defender. Tenemos que defender nuestro comercio. Las cegueras tenemos que defender miles de cosas. Tenemos que dialogar, y cuando digo dialogar, tenemos que pelear con ellos. Tenemos que dialogar con el resto de América Latina, evidentemente. Tenemos que reanudar nuestro diálogo con España. Es fundamental, esto es fundamental. Se ha hecho y se sigue haciendo. Yo estoy muy contento de nuestras buenas relaciones con Finalmente, España. la palabra diálogo sobre la que usted reincide es la propuesta del Estado mexicano. Bueno, mire usted, ¿no? Es muy curioso, porque nosotros inventamos la palabra diálogo en un momento dado, un manifiesto que hicimos hace muchos años, inventamos la palabra pluralismo, no las inventamos, pero las reintroducimos en la circulación de la vida política mexicana y se han hecho populares en diálogo, pluralismo, etcétera. Finalmente, yo diría que en esta recuperación, ¿qué fue la Revolución Mexicana? Una tentativa por recuperarnos a nosotros mismos y por recuperar nuestro pasado. En esta gran tentativa de recuperación que tiene que ser México, vamos a recuperar, a reanudar el diálogo con el mundo, vamos a hablar con el mundo, pero sobre todo yo creo hay que hablar con nosotros mismos, hay que recuperarnos a nosotros mismos. Usted ha dicho, en 1950 dijo usted, quien ha visto la esperanza no la olvida. La busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres, y sueña que un día va a encontrarla de nuevo, no sabe dónde, acaso entre los suyos. Muchos años después, 25 años después, en un poema escribe usted, refiere usted
las conversiones, excomuniones, reconciliaciones y demás de su propia historia, y pregunta, ¿son las historias de un error? La historia es el error. Pero en este momento de México, que es un momento difícil y es un momento doloroso, es un momento de crisis, vamos a usar la palabra que ya. La verdad Entonces, esto es lo que yo quería. Bueno, es el momento del error, es el momento de enfrentarnos al error o de vivir en el error, o es el momento de una apertura de la esperanza. Bueno, yo creo que eso depende de nosotros, depende del régimen, depende de nosotros. Tenemos que hacer una crítica severa de los últimos años de México, esto es evidente. Yo creo que hay que hacer una crítica severa de lo que ha pasado, pero no para condenar únicamente, sino para abrirnos y ver qué posibilidades tenemos ahora de acción. Esto a mí me parece un problema de vida o muerte para los mexicanos modernos. Por razones de tiempo tenemos que concluir esta segunda y última parte de nuestra conversación sobre el México independiente y contemporáneo, que tuvo por título Presente de México. Antes de despedirme, quiero decir que esta conversación tiene una importancia especial porque demuestra que en México hay posibilidad de crítica, hay diálogo y empieza a haber pluralismo. Enrique, muchas gracias por tu participación en este programa. Maestro, muchas gracias por hacerlo posible. A usted, muchas gracias por su atención. Muy buenas noches.